Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar sobre Estado laico y derechos humanos. Como saben, este es un espacio destinado a la difusión de la cultura de los derechos humanos. El día de hoy tengo la fortuna de contar con 3 expertos en la materia y con una experta. En primer lugar, voy a presentar a Roberto Blancarte, quien es profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Es también investigador asociado del Grupo de Sociología de Religiones y de la Laicidad de la Escuela Práctica de Altos Estudios de la Sorbona en París, fundador del Centro de Estudios de las Religiones en México y ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Sociología de las Religiones. Bienvenido, Roberto. Gracias. En segundo lugar, presento a Pauline Capdeville. Es investigadora en tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Coordinó entre 2014 y 2018 la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de la UNAM sobre laicidad. Sus principales líneas de investigación giran en torno al Estado laico y la libertad de conciencia, la objeción de conciencia, los derechos fundamentales, los derechos sexuales y reproductivos, la bioética y el derecho. Bienvenida, Paulina. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un gusto que estés por acá. Y finalmente presento a José Ignacio Cuevas, analista de asuntos religiosos y política, catedrático del área de reflexión de la Universidad Iberoamericana, donde imparte la materia Realidad del México Contemporáneo y Experiencia Estética de Desarrollo Humano. Catedrático del Colegio de Derechos Humanos y Gestión de Paz de la Universidad del Claustro de Sor Juana, donde imparte la materia Historia de las Religiones. Miembro del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en el tema religioso desde 2010 hasta la fecha, y fue asesor en asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación. Bienvenido, José Ignacio. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con Roberto y Paulín. Pues me gustaría empezar, Paulín, con una introducción al tema general. Cuando hablamos de Estado laico, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues cuando hablamos de Estado laico nos referimos, o por lo menos lo que nos viene a la mente rápidamente, es esta idea de separación de autonomía entre el Estado y las organizaciones religiosas, ¿no? Algo que en México conocemos constitucionalmente como el principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias. Entonces, la laicidad, en primer lugar, es esta autonomía recíproca entre el Estado y las iglesias. Eso sería, digamos, una definición formal de la laicidad. Ahora nos podemos también interesar a lo que sería la materia, la sustancia de la laicidad. Y a partir de este principio de separación entre el Estado y las iglesias, pues tenemos la idea de que esta autonomía es lo que permite a las personas pues, garantizar sus planes de vidas, la posibilidad de elegir libremente sus convicciones fundamentales, ya sean éticas, religiosas o filosóficas, ¿no? A mí me gusta hablar de una idea de un libre desarrollo de la personalidad humana, en este sentido de que pues, las personas en un Estado laico tienen la posibilidad, precisamente porque existe esta separación entre el Estado y las iglesias, de llevar a cabo libremente sus planes de vida. También el tercer elemento que hay que mencionar cuando hablamos del Estado laico, además de la autonomía y este principio, digamos, de libertad, es la igualdad. La igualdad entre las personas, es decir, el Estado laico, pues no le importa, no quiere saber cuál es la adscripción religiosa de las personas, y también este principio de igualdad entre las diferentes confesiones religiosas que puede existir en un territorio. Es decir, para el Estado laico no hay distinción relevante entre lo que sería la iglesia mayoritaria y iglesias minoritarias. Todas estas agrupaciones religiosas tienen las mismas obligaciones y los mismos derechos entre este Estado laico. Y finalmente, algo también que me parece muy importante mencionar es esta idea de separación clara entre las reglas colectivas del Estado, estas normas civiles que todos tenemos que obedecer, y por el otro lado las prescripciones religiosas que finalmente pues cada quien decide libremente suscribir o no. Gracias, Paulín. Ignacio, ya mencionaba Paulín en su intervención, hacía alguna referencia a la libertad religiosa. ¿En qué consiste y cómo se vincula la libertad religiosa, un derecho fundamental, con el Estado laico? Sí, pues
Sí, efectivamente, creo que ha habido una falsa disputa a veces entre el Estado laico y la libertad religiosa. Hay quienes impulsan desde el ámbito religioso las libertades, me refiero a las iglesias en particular, y creen que un Estado laico las va a limitar, ¿no? Entonces, como que sí apoyan las libertades, pero no apoyan que el Estado sea laico. Y por otro lado, los que defienden la laicidad piensan que si se impulsa la libertad religiosa puede afectar la laicidad, porque entonces va a haber mucha libertad religiosa y todo esto. Yo lo que considero es que no, que efectivamente el mejor modelo de Estado para garantizar una plena e igualitaria libertad religiosa es el Estado laico. Porque al no suscribir alguna religión, al no hacer la suya, pues puede tener una neutralidad y permitir que todos los grupos religiosos, como menciona Paulín, ya sea iglesias mayoritarias, en cada país siempre hay alguna que tiene una fuerte presencia y que le da identidad, pero también las minorías religiosas creo que tienen que ser defendidas y apoyadas, y por eso el modelo del Estado laico creo que es el mejor, ¿no? Aunque ciertamente algunos estados confesionales pues sí dan libertad religiosa, pero finalmente hay como una invitación a que haya una religión oficial. Por eso creo que el modelo de laicidad es el mejor que puede tomar un estado para darle, cuando hablan de plena libertad religiosa, a veces cada grupo solo está pensando en la suya, pero hay que pensar en todas. Y sobre todo, más que en las instituciones religiosas, en los ciudadanos y las ciudadanas, que cada uno tenga la libertad religiosa que quiera y estar seguro que un Estado está ahí para defender ese derecho tan importante y que lo reconoce, ¿no? Gracias, Ignacio. Roberto, ya Ignacio mencionaba modelos en los que se pueden concebir la relación entre el Estado y las religiones. ¿Cuáles son esas formas en las que podríamos encontrar en que se relaciona el Estado con la religión? Déjame primero tratar de agregar algo a lo ya dicho que me parece muy importante respecto a cómo definimos al Estado laico o de dónde vienen, porque creo que esto es central. El Estado laico, la razón de ser primera por la que empezó a existir, empezó a desarrollarse como tal, como lo que hoy llamamos Estado laico, es la protección, la garantía de la libertad de conciencia. Y a eso nos referimos, y por eso cuando hablamos de libertad de conciencia y un rol fundamental del Estado laico en esa protección, vamos más allá de la relación estricta con las iglesias o con las agrupaciones religiosas, porque precisamente la libertad de conciencia permite que las personas tengan una serie de derechos independientemente de la religión que profesan, y permite que ahora haya una serie de derechos que el Estado laico garantiza y que no necesariamente están ligados a la cuestión religiosa o no directamente. Por ejemplo, el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque obviamente eso está ligado a una libertad de conciencia que les permite hacer eso. Entonces, discúlpame que no te haya contestado tu pregunta, pero me parece que es central recordar que lo que ahora llamamos Estado laico surgió precisamente para eso, porque estamos hablando en el mundo occidental, por lo menos del siglo XVI, del siglo XV, XVI, XVII, cuando las personas no tenían el derecho a pensar distinto a lo que se establecía. No tenían derecho a creer cosas distintas. No tenían, por lo tanto, derecho a una conciencia libre. Y lo que Lutero establece de alguna manera es esa libertad de conciencia. Cuando se planta ante el emperador Carlos V, nuestro Carlos V, Carlos I de España, y le dice, no, yo no puedo aceptar, no me voy a desdecir en lo que estoy pensando porque va contra mi conciencia. Ahí comienza formalmente esto que después se va a desarrollar como Estado laico. Muchas gracias, Roberto. Paulín, ya mencionaba alguna relación en su comentario, Roberto, sobre
Estado laico con derechos humanos, ¿no? La libertad de conciencia, pero bueno, también está vinculado con la no discriminación. Digamos, ¿por qué estamos platicando en un programa sobre nuestros derechos, sobre Estado laico? ¿Cuál es la relación entre derechos humanos y Estado laico? Bueno, pues voy a retomar lo que decía Roberto, ¿no? Efectivamente, la laicidad no se agota en esta idea de libertad de religión, que desde luego es muy importante y es fundamental para los creyentes, pero también la laicidad garantiza la libertad ante la religión, ¿sí? Y es por eso que también hablaba hace un momento de esta idea de la posibilidad de las personas de llevar a cabo sus planes de vida. Eso es lo que permite la laicidad, ¿no? Efectivamente, podemos tener en la población posturas religiosas, morales dominantes, pero el Estado laico tiene que también garantizar la posibilidad para las personas de vivir, pues, de manera independiente de estas posturas que pueden ser dominantes. Y efectivamente, Roberto mencionaba los derechos de las mujeres, en particular pues, los derechos sexuales y reproductivos, la cuestión del aborto, que sabemos es muy complicado en México y en América Latina avanzar sobre estas cuestiones precisamente por pues ciertos fundamentalismos religiosos, ¿no? Que tratan realmente de resistir, de mantener el statu quo en la materia. También los derechos de las personas LGBTI también es muy importante, pues todo este camino para legalizar el matrimonio entre las personas del mismo sexo. También pues la posibilidad de elegir su identidad sexual, de poder modificar sus papeles de identidad en el sentido de la identidad de género autor percibido. Eso también es una pregunta, una cuestión muy importante. O también, por ejemplo, la eutanasia, la muerte digna, ¿no? Es decir, de nuevo, ¿no? La laicidad garantiza la libertad religiosa de las personas, de las corporaciones religiosas, pero también tiene que asegurar pues, las condiciones de la libertad de conciencia, entendido en sentido amplio, como la posibilidad para las personas de pues, también vivir de un estilo de vida que no necesariamente corresponde a estas posturas religiosas que pueden ser dominantes en la sociedad. Muy bien. Ignacio, bueno, tú estuviste en algún momento en la Secretaría de Gobernación y creo que esta pregunta te cae muy bien. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene el Estado para respetar los credos religiosos? ¿Qué tipo de obligaciones tiene que llevar a cabo, tiene que cumplir? Digamos, por un lado tenemos derechos, ¿no? Fundamentales que están en juego, pero por otro lado también esos derechos conllevan obligaciones y además está la obligación de la separación iglesia-Estado. ¿En qué ejemplos concretos nos puedes dar de que para respetar el Estado laico? Sí, bueno, yo creo que un momento muy importante fue la reforma de 1992, ¿no? que conocemos, porque pues los grupos religiosos habían quedado sin tener una representación formal, sin una personalidad jurídica, ¿no? Entonces, pues jurídicamente no existían, ¿no? Entonces creo que fue un paso importante el avanzar para reconocer y otorgarles una figura jurídica que se creó, que creo que fue afortunado el llamarle asociación religiosa, ¿no? O sea, el Estado no se metió en problemas si son iglesias, son sectas, son grupos, etcétera. O sea, hay una igualdad, todos son asociaciones religiosas, usen esa figura como quieran. Entonces creo que ese primer paso fue bueno, ¿verdad? Entonces ya las iglesias y los distintos grupos religiosos tienen la posibilidad de relacionarse con el Estado de manera formal, de crear una personalidad jurídica para actuar en la sociedad. Ahora, el Estado, claro, pues sabe que de esas asociaciones religiosas, ahorita hay más de 9,000, digamos, una tercera parte, 3,000 y pico, pertenecen a una sola iglesia, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sabe que hay una iglesia muy grande, histórica, que va a cumplir 500 años, por decirlo de alguna manera, ahora que estamos en estas fechas de presencia en este país, que ha moldeado mucho de la cultura y las costumbres, pero sin embargo esa finalmente es un grupo religioso entre tantos, ¿no? Entonces creo que el Estado, la obligación es darle a cada quien su lugar, respetar los derechos de cómo debe ser, digamos, la actuación, los permisos. Digo, por ejemplo,
por ponerte algunos casos, a lo mejor más recientes, cuando vino el Papa Francisco, la única visita que ha hecho a México, ¿no? Iba a ir a Morelia. Entonces, la Iglesia de la Luz del Mundo tenía por esas fechas un evento ahí en una plaza en Morelia, y le dijeron que no se la podían prestar porque dentro de 2 días iba a estar el Papa por ahí, entonces habían tomado el control de la seguridad. Entonces acudieron con el gobierno, particularmente con CONAPRED, y bueno, entonces se empezó a negociar y se habló con las autoridades locales, porque la Iglesia de la Luz del Mundo, en este caso, por poner cualquier otro ejemplo, tiene el mismo derecho de utilizar una plaza pública, que además no interfería con un evento que iba a ocurrir posteriormente, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cosas es donde el Estado interviene y lo hace muchas veces bien, a veces no, ¿verdad? Para garantizar que todos los grupos religiosos tengan una igualdad en la sociedad en cuanto al uso de espacios públicos, en fin, ¿no? Entonces, creo que sí hay, desde luego, una relación muy, muy fuerte con la Iglesia Católica Romana por su tamaño y presencia, pero eso no debe quitar que a todas las demás se les resguarden sus derechos, ¿no? Y ahí es en donde el Estado debe intervenir. Gracias. Roberto, antes de irnos a corte, creo que nos da tiempo de una última intervención. Así, generalmente, ¿cuál es la relación, desde tu punto de vista, que existe entre la laicidad y una democracia robusta, incluyente, igualitaria? Bueno, en realidad siempre bueno, no siempre, pero muchos autores ya han señalado que una laicidad, para ser real, tiene que ser democrática, y una democracia, para ser completa, tiene que ser laica. ¿Por qué dicen esto? Porque lo que el Estado laico garantiza es la igualdad de derechos y la no discriminación. Y por otra razón muy importante también, el Estado laico en realidad es un Estado que no surge de un día para otro, sino es un Estado que se va construyendo a lo largo de siglos. Lo que hoy llamamos Estado laico es una transición de formas de autoridad que dependían o que tomaban, digamos, su capacidad política de las instituciones religiosas, y se va transformando a un Estado cuyas fuentes de legitimidad política ya no son las instituciones religiosas o ya no es lo sagrado, sino que es la soberanía popular. Esa transición, yo por lo menos he tratado de definir así la laicidad, como una transición en las fuentes de legitimidad del poder político. Esa transición en las que antes el rey, por dar un ejemplo, el rey de Francia estaba allí no porque hubieran votado por él, sino porque decía: mi autoridad tiene un origen divino. Dios quiere que yo esté aquí, ¿no? Y eso es lo que se va cambiando. De repente tenemos estados que van transformándose y cuya fuente de autoridad política ya no es Dios, ya no es lo sagrado, ya no son las instituciones religiosas, sino es la soberanía popular. Por lo tanto, ahí está la conexión más estrecha. Un Estado laico es aquel que es un Estado democrático basado en la soberanía popular, en lo que el pueblo quiere, y ya no en lo que resulta ser el apoyo o el respaldo de instituciones religiosas o sagradas. Ahí está una conexión por la cual podemos decir que un Estado laico, para ser Estado laico, realmente tiene que ser democrático, y una democracia, para ser democracia, tiene que ser laica. Excelente, Roberto, gracias. Con esta última idea nos vamos a un primer corte. Creo que pone sobre la mesa un tema fundamental para pensar el Estado mexicano, para pensar nuestra democracia mexicana. Le recordamos que estamos platicando sobre Estado laico y derechos humanos, y que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter, rniembro1, a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre Estado laico y derechos humanos, y nos quedamos con una pregunta en el tintero, Paulín, que me gustaría retomar.
¿Cuál es la relación? ¿Qué tipo de modelos existen, digamos, en el derecho comparado sobre estos temas entre Estado y religión? Gracias. Pues en realidad hay una gran diversidad de modelos entre Estado e iglesias. De hecho, si buscamos estados así formalmente laicos que se sustentan en el principio de separación entre el Estado y las iglesias, no vamos a encontrar tantos. Vamos a encontrar México, Francia, Turquía. Lo que hay mucho es más bien como estados que dejaron de ser confesionales como tal, pero que en la Constitución pues no mencionan explícitamente su relación con las iglesias. En Latinoamérica lo que vemos, la tendencia es que efectivamente hay una tendencia a la laicización de las constituciones, no necesariamente que se mencione un principio como tal de separación entre el Estado y las iglesias, sino que ya no se menciona la existencia de una iglesia de Estado. ¿Por qué? Pues anteriormente, por el pasado, pues sí, lo que teníamos era normalmente iglesias de Estado, es decir, el Estado consideraba que él tenía competencia para determinar su propia confesión y también la de la población. Y vemos que en muchos países de Europa todavía tenemos iglesias de Estado, por ejemplo en Inglaterra, en los países nórdicos tenemos todavía estas iglesias históricas, pero a pesar de eso, pues tenemos una laicidad entendida de forma robusta a partir de los derechos humanos. Y en cambio, pues podemos considerar que México es un país que tiene una legislación muy robusta en materia de separación de Estado e iglesias, pero que hay muchas vulneraciones a la laicidad, y otros estados que en cambio pues tienen todavía una iglesia de Estado, pero en los hechos sí hay una autonomía recíproca entre el Estado y las iglesias. Y es por eso que me gusta mucho citar la Declaración Universal de la Laicidad del siglo XXI. De hecho, Roberto también participó a su redacción, donde explican que efectivamente lo más importante no es necesariamente que exista un principio formal de separación, sino que haya dos esferas, la estatal y la religiosa, que sean pues claramente diferenciadas. Pues qué interesante esto que nos pones sobre la mesa, porque nos invita a pensar de distintas maneras la laicidad, ¿no? Digamos, aquí en México tenemos una historia muy particular también entre la relación iglesia y Estado, incluso pues, tuvimos la guerra cristera. Y sobre eso me gustaría preguntarte, Ignacio, digamos, desde un punto de desarrollo histórico, ¿cuál ha sido, cómo hemos llegado a prever en el artículo 40 el Estado laico, en el artículo 130 la separación de iglesia-Estado? ¿Cuál fue, digamos, el desarrollo histórico para llegar ahí? ¿Y cuál, dentro de estos modelos que ya mencionaba Paulín, dónde nos ubicamos, dónde se ubica el Estado mexicano? Sí, pues mira, es muy interesante porque sí somos México un caso especial, ¿no? Somos, digamos, en este un universo de modelos de estados, un bicho raro, por decirlo de alguna manera, siendo un país que inició su independencia con un sacerdote católico, ¿no? Es el que la inicia y luego la siguen otros, fueron cientos de sacerdotes, que plantea inicialmente la religión como el factor de unidad, ¿no? Esta famosa idea de en qué nos vamos a unir los mexicanos de distintas castas, indígenas, españoles, mulatos, mestizos y todas las que había, pues en que somos católicos y católicas, ¿no? Entonces, sobre eso se construye, al igual que en América Latina, incluso nuestra primera constitución lo plasma así en 1824, la religión única del país será la católica. Entonces, bueno, el país que empezó así, pues da una sorpresa a mediados de siglo con la generación liberal mexicana, Benito Juárez y compañía, donde hace esta separación, ¿no? Con Y bueno, aquí es interesante ver en esto de los modelos y de lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, Estados Unidos es un país que también, pues algunos dicen es un estado laico también con sus particularidades, es decir, no tiene una religión oficial, pero como no había una iglesia dominante, había mucha libertad religiosa dentro del cristianismo. Recordemos que muchas personas cristianas perseguidas en Europa llegaban a Estados Unidos a la libertad. Entonces se funda sobre la libertad religiosa sin temor de que haya una iglesia que quiera apoderarse del Estado, ¿no? En cambio, México sí tiene que tener en cuenta que hay una iglesia que ha sido la que estuvo al frente
durante todo el virreinato, que era la única que se permitía, que tenía mucho poder, y entonces la generación liberal tiene que construir un Estado en contra de esta iglesia, quitándole atribuciones que tenía. Por eso en México lo de la separación es muy importante, ¿no? Tal vez a Estados Unidos no les preocupa tanto, digo, ahorita lo acabamos de ver, tal vez con la toma de posesión de Joe Biden, pues se habla mucho de religión, todos se bendicen unos a otros, juran sobre la Biblia, hay discursos de líderes religiosos y como que no les hace mayor ruido. En cambio, en México sí tuvimos que llegar a una decisión muy tajante de separar, ¿no? A lo mejor este proceso inicial, pues sí fue, pues digo, se estaba pensando en una sola iglesia, la católica, ¿no? Y pues sí, es que hemos tenido guerras que si bien no son completamente religiosas, han tenido que ver. La guerra de Reforma pues tuvo mucho que ver, ¿no? Al oponerse los conservadores y la iglesia a estas reformas. Y después, cuando ya se establece finalmente, después de la revolución, un Estado laico, robusto y todo, que desconoce a las iglesias y demás, y cuando cae se empieza a aplicar las leyes un poco a rajatabla, pues viene esto de una guerra, como dicen, la guerra que menos se cuenta en México, la de la cristiada, que pues como somos los mexicanos quedó en una cosa ambigua ahí, estos acuerdos en que, bueno, miren, las leyes no se van a cambiar, pero no se van a aplicar, ¿no? Entonces las instituciones religiosas sí pueden intervenir en la educación, sí pueden tener alguna presencia y demás, ¿no? Por eso creo que fue muy importante la reforma del 92 para poner ya esto más en claro, ¿no? Entonces creo que sí, el modelo mexicano obedece mucho a esta necesidad de construir un Estado sólido y quitando esa intervención en aquel momento de la Iglesia Católica. Pero ahora vemos que el Estado laico mexicano nos sirve también contra intromisiones que quieren hacer iglesias evangélicas y muchos grupos, como ocurre en América Latina, que lo vemos, que incluso entran a participar en la política con partidos, con bancadas y todo. Entonces también el Estado laico ahora nos está sirviendo en México, no solo para que el histórico freno a la intromisión de la Iglesia Católica, sino también para otras iglesias y otros actores religiosos que quieren meter sus ideas morales y todo a través de lo religioso. Digo, acabamos de ver el ejemplo del partido Encuentro Social y Encuentro Solidario, ¿no? Que qué bueno que el electorado mexicano dijo, esos no los queremos aquí, ¿no? Así es. Mencionaste un punto muy importante que creo es evitar que el Estado imponga sus propias visiones morales a través, por ejemplo, de partidos políticos a todos los ciudadanos, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con la libertad religiosa y el Estado laico. Me gustaría, Roberto, que ahondaras en la relación que existe entre derechos humanos y Estado laico. Creo que en un programa como digamos, de la Suprema Corte, que va en colaboración con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, pues creo que es fundamental que nos pudieras decir algo más. Sí, mira, ya Ignacio mencionó muy bien, muy atinadamente, cómo nosotros nacimos como una nación independiente, en 1821, hace 200 años, pero en 1824 con una constitución en donde solo se permitía la religión católica y decía que no se toleraría el ejercicio de ninguna otra. Entonces, eso quiere decir que nacimos como una nación intolerante, formalmente intolerante. Lo que se fue construyendo después, precisamente, fue para hacer posible los derechos humanos de las personas. Y voy a tomar un ejemplo para explicar de qué estoy hablando. Entre 1821 y 1857, solo los católicos se podían casar. Claro, no existía aparentemente ningún otro, porque se suponía que todo el mundo aquí en México tenía que ser católico. Pero obviamente la realidad siempre es mucho más compleja y resulta que había comerciantes, había gente que empezó a pensar distinto, empezó a creer cosas distintas. Por eso la idea de la protección a la libertad de conciencia es importante. Después de la libertad de conciencia viene la libertad de religión. Punto era que
Solo si era católico se podía uno casar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no había matrimonio más que el religioso. Entonces el Estado, el nuevo Estado liberal, lo que hace es que establece un registro civil, establece un matrimonio civil, en donde ya no importa qué religión tiene uno para poderse casar. Se establece entonces un tipo de matrimonio que ya no requiere de lo religioso, que es independiente. Las iglesias pueden, por supuesto, seguir ejerciendo su capacidad para casar personas que estén de acuerdo con esa religión, pero en términos civiles, en términos de derechos como ciudadanos, ya no se requiere tener una religión para poderse casar, desde 1857. Y fíjate la conexión que voy a hacer. Gracias a que existe un matrimonio civil que en el siglo XIX se pensó, por supuesto, entre un hombre y una mujer, ahora en el siglo XXI es posible, y la Suprema Corte de Justicia lo avaló y lo protegió, el derecho de personas del mismo sexo a tener un matrimonio civil, por lo tanto a tener ese derecho a casarse, independientemente de lo religioso. Ahí vemos cómo hay una conexión muy importante en la protección de derechos humanos, en donde lo religioso aparece, pero ya no necesariamente como una cosa antagónica, sino como un asunto que antes era pensado así y ahora se piensa de manera distinta, puesto que ya estamos pensando en términos de derechos civiles independientemente de la religión de cada quien. No es un Estado que está en contra de la religión. Le dice, si ustedes como iglesias quieren poner sus propias reglas para casarse, pónganlas, pero nosotros como Estado de Derecho garantizamos a todos los ciudadanos, independientemente de su religión, poderse casar. Sean hombres y mujeres, sean hombres y hombres, mujeres y mujeres. Eso no importa, ¿no? Entonces ahí se puede, es solo un ejemplo de los muchos que actualmente podemos ver de cómo el Estado laico y los derechos humanos están íntimamente ligados. Sin duda, coincido totalmente, Roberto, y esa evolución creo que hay que hacerla notar, ¿no? La evolución, digamos, de haber pasado a un Estado laico liberal y que nos permite ahora en el siglo XXI hablar de Estado de matrimonio igualitario, ¿no? Porque si siguiéramos guiándonos en su momento por concepciones religiosas, pues muy probablemente, más bien, eso no hubiera sido aprobado, ¿no? Así es, déjame agregar una cosa, porque mucha gente piensa que el Estado laico es una cosa del siglo XIX, de Benito Juárez. No, no, no. El Estado laico es algo muy importante para nuestros derechos en la actualidad, ¿no? Sin duda. Pues ya lo vinculaba Ignacio con amenazas recientes, digamos, a las libertades provenientes de concepciones religiosas, ¿no? Que quieren tomar, digamos, manejar el Estado. Paulín, como abogada, me gustaría que nos dieras una perspectiva sobre el derecho internacional que existe sobre este tema, el derecho internacional de los derechos humanos. Distintas convenciones protegen la libertad religiosa, protegen la libertad de conciencia, pero, digamos, ¿qué aporta el derecho internacional para estos temas? Efectivamente, el derecho internacional pues propone una protección muy robusta, en particular para lo que llaman libertad de conciencia y de religión, y efectivamente en los tratados internacionales de derechos humanos, pues la protección a la libertad de conciencia y de religión es un derecho básico y que además pues, se encuentra en otras herramientas especializadas y otras declaraciones, por ejemplo, eliminación de todas las formas de intolerancia basada en las convicciones o en la religión. También tenemos como otras declaraciones que hacen hincapié en el papel de los líderes religiosos para llevar a cabo un diálogo interreligioso y para tratar de apaciguar pues, los conflictos religiosos. También el derecho internacional hace hincapié pues, precisamente en estas problemáticas relacionadas con el terrorismo basado en convicciones religiosas, etcétera, ¿no? Entonces, realmente la libertad religiosa, la libertad de conciencia es un derecho básico y lo que estamos viendo también poco a poco y en particular a nivel interamericano es que se empieza a utilizar entonces no solamente esta idea de libertad de religión, sino también esta idea de que la laicidad va más allá
y supone también esta distinción entre la esfera estatal y la esfera religiosa. Y ya podemos encontrar en diferentes preámbulos esta idea de que cuando no existe esta separación nítida entre Estado e Iglesias, pues tenemos vulneraciones a los derechos humanos. Y también pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha empezado a trabajar esta cuestión. Me gustaría citar en particular como dos pronunciamientos. El primero es el caso Artavia Murillo versus Costa Rica. Pues ahí en Costa Rica en el año 2000 la Suprema Corte consideró que había que prohibir las técnicas de fecundación in vitro. Se basaba, sin decirlo, en una concepción católica del inicio de la vida, considerar que cuando ya teníamos la fusión del óvulo y del espermatozoide, ya teníamos una persona completa titular del derecho. Y pues la Corte Suprema de Costa Rica consideraba que esta técnica vulneraba el derecho a la vida de los embriones porque algunos estaban desechados, otros estaban congelados, etcétera, ¿no? Entonces es un caso que fue abordado por la Corte Interamericana. Y pues lo que nos dejó es que efectivamente las convicciones religiosas de las personas son importantes, que la vida puede ser valorada desde diferentes perspectivas, que la Corte no puede exactamente decir cuándo empieza la vida humana o qué es una persona humana, pero que cuando dotamos a los embriones de tales atributos metafísicos, ahí estábamos vulnerando un principio de laicidad, porque finalmente estábamos imponiendo a toda la población determinada concepción en torno a la vida. El otro pronunciamiento es la opinión consultiva 2417, que también refería a Costa Rica, que es interesante además porque Costa Rica es el último estado confesional en Latinoamérica. Y pues esta consulta se refería al derecho de las personas LGBTI. Entonces había una parte sobre identidad de género, la posibilidad de modificar su identidad pues ante el registro civil, y también la otra era sobre matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ahí pues la Corte realmente hacía una lectura laica de los derechos humanos y consideraba que efectivamente las personas tienen el derecho a sostener sus creencias religiosas, que eso es una condición de dignidad para los creyentes, pero que pues estas creencias religiosas no son un parámetro de convencionalidad, es decir, no pueden ser las convicciones religiosas un criterio para decidir sobre derechos humanos y sobre todo para pues, decidir que algunas categorías de personas no puedan acceder a sus derechos humanos. Y en particular, pues consideraba, por lo tanto, que el matrimonio entre personas del mismo sexo pues es un derecho humano conectada con el derecho a la no discriminación, con el derecho a la familia, y que por lo tanto, aunque existía una mayoría de costarricenses que estaban en contra, pues sus convicciones morales, sus convicciones religiosas no podían pues obstaculizar el goce de los derechos humanos de esta población. Pues te agradezco, Paulina, que nos recuerdes estos precedentes importantes, porque además, como sabemos, son vinculantes para todos los jueces y juezas del país, es decir, son parte de nuestro derecho interno, y por tanto esa doctrina, esa interpretación, como ya decías, una lectura laica de los derechos humanos, porque efectivamente hay distintas lecturas de los derechos, no hay una sola lectura, pero esa lectura laica de los derechos humanos que hace la Corte Interamericana o el sistema interamericano nos vincula a todos los operadores jurídicos en México. Es momento de hacer un segundo corte, ya regresamos. Estamos platicando sobre Estado laico y derechos humanos, una de las características que definen al Estado mexicano según nuestro artículo 40 constitucional. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando sobre Estado laico y derechos humanos. Contamos con la participación de un experto y dos expertos en la materia. Ignacio, me gustaría retomar el tema contigo, que nos platicaras cuál es la situación actual de la diversidad religiosa en México. Ya has mencionado en tus intervenciones anteriores que durante mucho tiempo la Iglesia Católica fue, digamos, la prevaleciente y sigue siendo, entiendo, la mayoritaria, pero bueno, hay una pluralidad, una diversidad ya de creencias religiosas desde hace tiempo. Pero ¿cuál es la situación actual sobre esta materia? Sí, creo que es muy interesante que estemos en conciencia, las personas que vivimos en México, que pues ya estamos en un país
pues muy abierto a la diversidad religiosa, ¿no? Entre las cosas que hizo Benito Juárez en la Reforma fue firmar el decreto de libertad de cultos, porque efectivamente, como mencionábamos en el bloque anterior y con Roberto, pues no había posibilidades de ser una persona mexicana si no eras católica, ¿no? Entonces, eso abrió la posibilidad de la diversidad. Eso empezó pues muy poco a poco, ciertamente ya había algunas personas en México que pertenecían a alguna otra iglesia. Benito Juárez, de algún modo, pues, al permitir eso, pues se empezaron a entrar misioneros de otras iglesias que ayudaron mucho porque venían con una idea educativa más avanzada, en fin, como que fue una contribución importante, ¿no? Entonces había este esquema de que si no eras católico, pues no eras mexicano, ¿no? O sea, como que ser mexicano es ser católico. Es una idea que todavía persiste. En la encuesta de CONAPRED, la ENADIS, Encuesta Nacional sobre Discriminación Religiosa, todavía había un porcentaje alto, arriba del 40% de personas que opinaban que si había más religiones, habría más conflictos, ¿no? Entonces todavía como que tenemos esa carga, pero en realidad lo que hace la diversidad religiosa es que enriquece a un país, ¿no? Entonces, actualmente, ahorita tenemos ya los resultados del censo del 2020, que nos arrojaron pues un panorama interesante. Uno, pues que el catolicismo sigue su tendencia a la baja. Más o menos parece que hay una tendencia de cada 10 años que baje 5 puntos porcentuales. Ahora pasó de 82 a 77. Pensábamos que iba a ser un poco menor, pero bueno, vamos a suponer que mucha gente todavía se sigue diciendo católica, ¿no? La primera diversidad que hay son los que están en cuanto que son cristianos, pero pertenecen a otras iglesias, ¿no? Entonces es importante visualizarlos. Esos también han venido sostenidamente subiendo, aunque se pensó que iban a subir más. No fue tanto ese el sector que subió en esta ocasión, ¿no? Pero dentro de esa visión de la diversidad, muchos piensan, bueno, eres católico o de otra, o hermano separado, o en fin, había una serie de expresiones, pero esa diversidad religiosa es amplísima. No es lo mismo la iglesia anglicana, que tiene posturas muy abiertas y liberales en estos temas que hemos discutido, de los testigos de Jehová que se oponen a muchas de estas cosas de saque, y la multiplicidad de iglesias pentecostales y la luz del mundo y los mormones y las asambleas de Dios. En fin, es una diversidad dentro del cristianismo amplísima. Incluso tenemos pues iglesias ortodoxas como la de Antioquía, con los libaneses principalmente. Hay una pequeña representación también de iglesia ortodoxa rusa en México, por mencionar casos extremos, ¿no? Pero además, fuera del cristianismo, pues bueno, una comunidad muy importante es la judía, ¿no? No es muy numerosa, son 50,000, 60,000, pero pues son muy visibles y son muy mexicanos y mexicanas, ¿no? Ellos se sienten, hay ahorita los niños de esta comunidad, niños y niñas, es la 5ª generación de judíos. Dicen, nosotros no somos israelitas, somos mexicanos y mexicanas, ¿no? Es importante ver que es parte de nuestro país y que nos enriquecen con su cultura. El Islam está apareciendo, y ahorita tenemos, pues ahora sí, niños y bebés que están naciendo en familias musulmanas de mexicanos conversos. Ya no es una cuestión exótica, digo, a lo mejor no es tan numerosa, ¿verdad? El censo reportó 7,000, pero de todos modos significó un 100% de aumento en 10 años, y yo creo que son más. Y además, pues tenemos budistas y Hare Krishnas, hinduismo, en fin, y pequeñas como la comunidad Bahá'í y cienciología y lo que quieras. En México hay de todo, aunque sea un poquito de todo. Entonces tenemos que visualizarnos ya como un país diverso en lo religioso, y con más razón el Estado laico es muy oportuno para que todas estas personas se sientan en igualdad de derechos como mexicanos y mexicanas, aunque no pertenezcan a la iglesia mayoritaria. Claro. Yo resaltaría una de las cosas que dijiste, Ignacio, es que el pluralismo, digamos, religioso, digamos, y puede haber pluralismo de distintas perspectivas, no es un problema a erradicar, no debemos de verlo como un problema para nuestra sociedad, sino que es
es, digamos, un motor de una democracia robusta de la que ya hablábamos en el primer apartado con Roberto, ¿no? La relación entre democracia y laicidad. Roberto, en este último bloque pues no podemos dejar de mencionar lo que dice nuestra Constitución con un poco más de detalles sobre Estado laico, libertad religiosa, libertad de conciencia. ¿Qué nos puedes decir sobre lo que dice la Constitución? La Constitución en diversos lugares establece precisamente la laicidad del Estado, y no solo, sino la laicidad de la República. Y eso pocas veces se menciona porque pues, nosotros estamos acostumbrados a hablar más del Estado que de la República, sin embargo es muy importante. Por ejemplo, mira, yo comenzaría por decir el artículo 3 sobre educación señala que la educación pública debería ser ajena a cualquier doctrina religiosa. Eso muchas veces no es respetado, a veces por el propio gobierno, pero digamos que la Constitución es bastante clara al respecto, porque sí establece que debe haber una distinción muy clara. Luego está el artículo 130, que es digamos un viejo artículo que viene prácticamente reformado, pero viene desde 1857, que es el que ya en 1992 establece el principio histórico de separación entre el Estado y las iglesias. Y una cosa muy importante es que el artículo 24, que originalmente hablaba únicamente sobre libertad de religión, ahora desde 2011 se estableció, 2013 ya aprobado por los estados, establece claramente que la Constitución defiende precisamente la libertad de convicciones éticas, dice, de conciencia y de religión. Es muy importante señalar estas tres cuestiones que vienen juntas, porque no solo defiende la libertad de religión el Estado, sino también defiende, muy importante, lo que viene antes de la libertad de religión, que es lo que yo he mencionado, la libertad de conciencia. Para poder tener una libertad religiosa hay que tener primero una libertad para decidir en conciencia lo que uno quiere creer, lo que uno quiere pensar. Y luego finalmente se agregó libertad de convicciones éticas para especificar que hay personas que no necesariamente tienen una creencia religiosa y sin embargo, a partir de convicciones éticas, filosóficas, también pueden querer decidir sobre su vida, sobre precisamente sus acciones, sobre, por ejemplo, sobre su cuerpo, sobre con quién se quieren casar, sobre si quieren morir ayudados por personal médico, etcétera. Todas esas vienen conjuntadas al final en lo que desde 2012 se estableció en la Constitución, que es, como ya mencioné, la laicidad de la República. Y este artículo 40 de la Constitución nos establece como una república democrática, federal, laica, y ese principio, digamos, es junto con todos estos elementos, es un enorme paraguas que precisamente diseña la posibilidad de los ciudadanos de apegarse a esta Constitución para defender sus derechos, ¿no? Derechos que son muy claros. ¿Qué es al final, digamos, el Estado laico? Es un Estado que garantiza la libertad de conciencia, que garantiza la pluralidad y la diversidad y garantiza la no discriminación. Y todo eso a partir de lo que Pauline ya señaló, que no es necesariamente la estricta separación del Estado y las iglesias, sino algo más importante, que es la autonomía del Estado respecto a cualquier confesión o a cualquier convicción religiosa. Muchas gracias, Roberto. Muy claro. Y este último vínculo que haces entre libertad de conciencia, convicciones éticas con la autonomía personal, ¿no? Y el libre desarrollo de la personalidad que mencionó Pauline en una de sus primeras intervenciones, digamos, la capacidad que en un Estado liberal las personas adultas tenemos para decidir nuestro propio plan de vida, ¿no? Para decidir qué queremos ser, con quién queremos estar, qué vida queremos llevar adelante. Es momento de hacer la última intervención, la última ronda de preguntas y reflexiones finales. Pauline, si quieres empezar y seguimos el mismo orden que traemos en el programa.
Muchas gracias. Bueno, pues yo en primer lugar me gustaría agradecer a Roberto e Ignacio para situar la laicidad en su contexto histórico, porque lo que estamos viendo es que efectivamente la laicidad de manera general, pues la fórmula de relaciones entre Estado e Iglesia de cada país, pues no es un capricho, ¿no? Sino que finalmente obedece a determinadas circunstancias históricas, culturales, sociales, etcétera, ¿no? Y creo que ambos nos explicaron muy bien de dónde surge la laicidad en México y por qué es tan importante. También me gustaría hacer una pequeña mención a esta relación entre laicidad y democracia. Creo que además de lo que nos explicó Roberto, uno de los conectores muy fuertes entre ambas es pues, la idea de que la democracia preserva, garantiza el pluralismo, y eso se opone al dogmatismo entendido como pues, de verdades sagradas, intocables, absolutos, de las cuales no podemos discutir. La democracia, en cambio, es el intercambio, es la deliberación pública con base a los mejores argumentos, ¿no? Y la laicidad, pues, precisamente permite este pluralismo y dice básicamente que no hay verdades como tal y que se puede hablar de todos los temas. Eso creo que también lo garantiza un Estado laico. Y es por eso que efectivamente pues, tenemos este vínculo muy fuerte con la democracia. También Roberto mencionaba la educación laica, creo que es muy importante, no nos dio tiempo de abordar todas las problemáticas de la laicidad, pero la cuestión educativa es primordial. En México efectivamente tenemos la Constitución que nos asegura que en las escuelas públicas la educación es laica, algo que es muy importante para formar a las niñas, niños y adolescentes a pues, la diversidad que existe en el país, a respeto de esta pluralidad, a pues, decir que finalmente todas las personas, independientemente de sus convicciones, merecen igualdad de respeto. Entonces, desde este punto de vista me parece muy importante esta idea de educación laica. Pero además tenemos hoy en día como nuevas problemáticas, ¿no? Respecto a esta educación. Por ejemplo, el tema de la educación sexual. Sabemos que en muchas escuelas hay profesores, profesoras que no quieren abordar estas temáticas porque pues, consideran que eso va en contra de sus propias convicciones en este tema. Y eso pues, definitivamente es muy preocupante en un país como México, donde sabemos que hay muchos problemas respecto, por ejemplo, a la cuestión del embarazo adolescente, además de la violencia sexual, ¿no? También tenemos, pues sí, eso del impín parental, cuando algunos padres de familias pues, dicen que no quieren que sus hijos reciban este tipo de enseñanzas. Entonces, pues muchos retos todavía desde el punto de vista de la laicidad, pero bueno, creo que tenemos, como mencionaban mis compañeros, un ordenamiento jurídico muy robusto en la materia que da para pues, seguir avanzando en estas materias. Muchos retos por delante todavía. Ignacio y Roberto, les pido que en un minuto hagan su conclusión porque se nos acaba el tiempo. Sí, pues a lo mejor muy breve ahondar en que el Estado laico es la mejor fórmula, el mejor modelo para una sociedad que va haciéndose plural. Y nada más pongo el ejemplo retomando esto del matrimonio, ¿no? Qué bueno que tiene México ya una figura civil de matrimonio desde la época de Juárez, que permite a las personas casarse sin importar su religión, y como si en esta figura de matrimonio admitimos que haya la diversidad sexual, le conviene también a los grupos religiosos, porque esta separación hace que México no obligue a las iglesias a que tengan, si quieres operar en este país, entonces tienes que tener matrimonios entre personas del mismo sexo. No, el Estado laico respeta esa libertad religiosa de esos grupos, pues para que sigan con su figura que ellos convengan, pero así como no se mete a eso, ellas no se deben meter en el campo de las leyes civiles, porque aquí obedece a derechos, no a principios religiosos. Pensando en el tema del cuál es la función del Estado laico y para qué nos sirve, yo creo que es importante recordar que el Estado laico finalmente está ahí para que los ciudadanos tengamos las mayores libertades posibles y los mayores derechos posibles
siempre, por supuesto, en el respeto de los derechos y las libertades de terceros. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, que cada quien pueda vivir su vida y hacer, digamos, su propia trayectoria de personal de acuerdo a sus convicciones y a lo que su conciencia le dicta. Hay dos retos, terminaría yo, importantes para el Estado laico mexicano, que yo no diría que es mejor ni peor que otros estados laicos, simple y sencillamente es distinto, de acuerdo a nuestra trayectoria histórica. Y yo diría que los retos del Estado laico mexicano contemporáneo son atender un poco más el tema de la desigualdad social con la propia perspectiva de la laicidad y atender el tema de la perspectiva de género, que es muy importante introducir, y que permitiría precisamente garantizar los derechos de todas las personas. Doy un ejemplo y con eso termino. ¿Quiénes son las personas más afectadas porque se limita el derecho al aborto? Pues las mujeres pobres, las mujeres indígenas, las mujeres adolescentes. Y si juntamos esas tres cosas nos damos cuenta cómo hay un tema de desigualdad social, hay un tema de género que el Estado laico necesita garantizar. Y por eso es importante la protección de los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos. Muchas gracias, Roberto, y gracias a Ignacio, a Paulín, por sus intervenciones. Nos quedaron muchos temas pendientes, como ya lo reflejan sus conclusiones y reflexiones finales importantísimas, ¿no?, que dan para otro programa. Y bueno, a quien nos ve, les invito a consultar los libros de quienes están aquí, muy destacados, aportaciones. Ya mencionábamos cuando presentó a Paulín también la colección de la Cátedra Benito Juárez, que hizo grandes aportaciones al debate, por lo menos desde el punto de vista jurídico, la República Laica de Roberto, etcétera. Los invito a que ahonden en estos temas y que nos acompañen en el próximo programa. Hasta la próxima.